Buenas tardes, mi nombre es Darwin Fernando Montoya González, soy estudiante del programa de Zootecnia del curso Probabilidad. Hoy desarrollaremos de la tarea 2 técnicas de conteo y teoría de la probabilidad, el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos habla de la probabilidad condicional y teorema de Bayes. Entonces, donde vamos a construir inicialmente un árbol, diagrama de árbol, luego responderemos las preguntas que el tutor nos indique. Todo lo vamos a llevar a un lenguaje simbólico, vamos a presentar la ecuación o el teorema que soliciten y pues vamos a desarrollar estas ecuaciones para obtener un resultado. Entonces, según análisis de las bases de los datos institucionales, en general las calificaciones de lógica matemática y herramientas digitales guardan mucha relación entre los momentos. Entonces aquí hablamos de los momentos 1 y 2. Bueno, entonces el caso me habla entonces que el 92% de los que aprueban en primer momento aprueban en segundo momento. Esto se hace referente a lógica matemáticas. Entonces, ese 92% lo representamos en el momento 2, donde colocamos el 0.92. Esto lo representamos que de la probabilidad de aprobar en primer momento salen 2. Aprobar o reaprobar. Y estas se representan en un número que sería 1. Entonces, el 92% de 1 tendríamos 0.92. Para completar y complicar ese 1, entonces sería el otro porcentaje de reprobación, que sería el 0.08. Siguiente punto. El 4% de los que reprueban en primer momento logran aprobar el segundo momento. Entonces, los que reprueban acá en este primer momento, aprueban en segundo momento. ¿Sí? Entonces, el 0.04, ese 4% de ese punto 1. Bueno, y para determinar el otro valor, entonces igual restamos el 1 menos el 0.04 y obtenemos el 0.96. Para el siguiente curso de herramientas digitales, entonces nos habla el 80% de los estudiantes que aprueban herramientas digitales en primer momento aprueban también en segundo momento. Lo tendremos aquí, entonces aprueban en segundo momento el 80% de los que aprueban en primer momento. El 5% de los que reprueban en el segundo momento aprueban en el momento 2. Entonces, igualmente, 0.05 reprueban de los que en el primer momento pues no aprobaron. Igualmente, entonces a uno le restamos 0.05 y tenemos 0.95, que es la probabilidad de los que aprueban en segundo momento, pero que reprueban en primer momento. Bueno, para conocer el momento 1, entonces del ejercicio 2 nos hablaba que la probabilidad en el momento 1 del curso de lógica matemática es de 0.45, que lo tenemos acá representado, mientras que la probabilidad de reprobar el momento 1 del curso de herramientas digitales es de 0.52, igual lo tenemos acá. Acá tenemos entonces la misma gráfica que les hablaba ahorita, ¿sí? La fórmula, la ecuación, entonces la probabilidad de reprobar es igual a 1 menos la probabilidad de aprobar. Entonces ya llevándolo a números, 1 menos 0.45, y obtenemos el 0.55, que es el momento y la probabilidad de reprobar en primer momento. Bueno, entonces la pregunta que nos hacen es la siguiente. Considerando que un estudiante reprobó el curso Lógica Matemática en segundo momento, ¿sí? Tenemos aquí el segundo momento, utilice el teorema de Bayes para encontrar la probabilidad de que lo haya encontrado en primer momento. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es la probabilidad de que lo haya aprobado en primer momento, pero conociendo la probabilidad de que lo haya reprobado en segundo momento. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Bayes? La regla de Bayes es un caso especial de la probabilidad condicional que se aplica cuando se desea calcular la probabilidad condicional de un evento que ocurrió primero, dado lo que ocurrió después. Entonces, la pregunta está muy clara. Entonces, contamos con este evento que pues ya lo conocemos y conocemos esta probabilidad, pero no conocemos la probabilidad que haya sucedido antes. ¿Sí? Bueno,
Entonces, para desarrollar este ejercicio, inicialmente pues tenemos la ecuación de teorema de Bayes, que nos representa que es la probabilidad de aprobar en primer momento de reprobar en segundo momento, que es igual a la probabilidad de reprobar en segundo momento de aprobar en primer momento, sería esta, por la probabilidad de aprobar en primer momento, sobre la probabilidad total de reprobar en segundo momento. Sabemos que tenemos dos probabilidades de reprobar en segundo momento. Si inicialmente aprobamos en primer momento, que sería esta ruta, o de reprobar y reprobar en primer y segundo momento, que sería esta ruta. Entonces, para esto utilizamos esta siguiente fórmula, que es la fórmula de las probabilidades totales. Entonces, para encontrar este valor, pues primero hacemos esta ecuación y por finalizar eh, desarrollamos la del teorema de Bayes para encontrar la respuesta a la que nos solicitan contestar. Entonces ya en el desarrollo pues, de la fórmula, entonces encontramos que la probabilidad de reprobar en segundo momento total la encontramos con el 0.8, que es la probabilidad de reprobar en segundo momento, de aprobar en primer momento, 0.8, por el 0.45, que es la probabilidad de aprobar en primer momento. Simplemente aquí estamos ya desarrollando pues la ecuación, llevando pues reemplazando los valores, ¿sí? Para obtener pues un número de la probabilidad total. Igualmente, más la probabilidad de reprobar en segundo momento, de reprobar en primer momento es 0.96, lo tenemos acá, por la probabilidad de reprobar en primer momento, que es 0.55. Hacemos pues las operaciones matemáticas, hacemos luego las sumas y encontramos la probabilidad total de reprobar en segundo momento, que sería un igual a 0.564 de reprobar en segundo momento para cualquiera de las dos. Entonces aquí ya tenemos la fórmula de teorema de Bayes para realizar, pues despejar la fórmula y obtener un resultado de la probabilidad de aprobar en primer momento, de reprobar en segundo momento, es igual a la probabilidad de reprobar en segundo momento, de reprobar en primer momento, tenía este 0.8, por la probabilidad de aprobar en primer momento, 0.45. Esto lo multiplicamos y lo dividimos en la probabilidad total de reprobar en segundo momento. Entonces aquí se tiene pues un pantallazo de los cálculos que se hicieron en la calculadora pues para obtener mayor factibilidad en los resultados que obtenemos, y en total tenemos que la probabilidad de aprobar en primer momento, conociendo que ya hemos reprobado en segundo momento, es de 0.0638 para esta respuesta. Entonces, aquí a la pregunta la que nos menciona, considerando que un estudiante reprobó el curso de lógica matemática en segundo momento, que hablábamos, utilice el teorema de Bayes para encontrar la probabilidad de que lo hayamos encontrado en primer momento. Entonces, pues aquí está la fórmula que ya anteriormente habíamos desarrollado. Y la respuesta es que el estudiante que reprobó el curso de lógica matemática en segundo momento, la probabilidad de haber aprobado en el momento 1 el curso de lógica matemática de 0.0638, de acuerdo con el teorema de Bayes aplicado. Muchas gracias.